Buenas tardes a todos, mi nombre es Jason Granados. Este es un video de carácter educativo para la materia de publicaciones seriadas y publicaciones periódicas. Entonces, pues es declarar que es la primera vez que yo tal vez me enfrento a estos temas porque mi desempeño laboral ha estado en torno a la archivística. Entonces nunca he tenido la posibilidad de trabajar en una biblioteca o de conocer una biblioteca, pero pues en estos momentos estoy trabajando con municipios y en los municipios vemos que tienen sus bibliotecas y que se evidencian las dificultades que tienen al de pronto no tener las herramientas suficientes hasta para realizar catalogaciones. Entonces, a través de estas materias, bueno, yo trato como de articular esos conocimientos y poder aportar también a estos municipios desde sus bibliotecas. Entonces, pues le confieso pues igualmente al docente que ni siquiera sabía que era una hemeroteca. Tuve que buscar el significado de qué era la hemeroteca. No conozco físicamente el lugar. Pues igualmente ya sabemos que las hemerotecas las encontramos de manera virtual, así como se ha ido transformando la bibliotecología y que tiende a no desaparecer, sino a transformarse. Igualmente, pues también a través de estas experiencias como la de las bibliotecas virtuales, también desde la archivística también se tendrá que empezar a dar esa transformación digital dentro de la producción de los mismos documentos digitales, dentro de las políticas de cero papel. Entonces, pues voy a tratar de definir pues en mis palabras y como he entendido los temas expuestos por parte del docente como elementos de estudio. Y como primera medida, pues al ver las tutorías que nos estaban presentando en los videos, lo primero que me surgió como duda era si había alguna similitud entre publicaciones seriadas y publicaciones periódicas. Siempre estuve como atento a ver cuál era la diferencia entre la una y la otra, pero pues no la encontré dentro de las tutorías y digamos dentro de ese proceso de poder entender, consultando otras fuentes, pude notar que las publicaciones periódicas pueden ser publicaciones seriadas. Entonces, sí guardan cierta similitud. Entonces, pues tomando como referencia lo que veíamos dentro de la definición de las publicaciones seriadas y las publicaciones periódicas, digamos como dicho en mis propias palabras, como lo he entendido yo, después de consultar, como ya lo dije, en otras fuentes, pues entiendo o puedo yo definirlo, las publicaciones seriadas como sucesiones de publicaciones que tienen pues ciertas características, que pueden ser una asignación numérica o una asignación cronológica, y pues que tienen en común un título, que todas las publicaciones tienen en común un título. Igualmente, pues las publicaciones periódicas se toman como con una periodicidad fija. Perdón, que me trajo. Una periodicidad fija, es decir, que cada semana, cada 2 meses, cada 3 meses, de manera semestral, se están produciendo esas publicaciones. Entonces, por eso, pues vuelvo a lo que dije inicialmente y se puede afirmar que las publicaciones periódicas son publicaciones seriadas. Y la característica definitiva es la periodicidad fija. Es decir, que en una pues está establecida una periodicidad fija, en la otra pues no. Pero igual siguen siendo seriadas. Entonces es como la diferencia que pude yo evidenciar en las fuentes consultadas. Si bien desde el común, desde de pronto el diario vivir, no vemos de pronto la relevancia de conocer estos aspectos, estas publicaciones que nosotros tenemos acceso dentro de las mismas bibliotecas. Entonces, eh, digamos,
este conocimiento debería como transferirse de manera como amplia a a los estudiantes, no solamente de ciencias de la información, sino también de otras áreas de conocimiento, de otras carreras. Lo digo pues por la experiencia propia. Yo pues estaba estudiando Derecho y Ciencia Política Internacional y pues todos los semestres teníamos que ver investigaciones, tenemos que hacer procesos de investigación. Entonces los mismos docentes pues quedan cortos al momento de darle a uno como esas herramientas y pues no hay como una articulación, o bueno, lo digo desde el caso personal, no había como esa articulación entre la biblioteca y los docentes como para facilitarle estas publicaciones seriadas, donde uno podía establecer unas líneas de tiempo y sobre todo en el tema del derecho que uno podía establecer unas líneas jurisprudenciales, pero desde las opiniones propias de quienes hacían las publicaciones, desde quienes hacían sus aportes a través de las publicaciones seriadas, sobre todo pues el tema de las revistas especializadas en estos temas. Entonces al día de hoy pues me digo en mí mismo, qué chévere hubiese podido tener estas herramientas y estos conocimientos que hoy se adquieren y que eh, nosotros como estudiantes entendamos y sepamos dónde vamos a consultar o que, bueno, que las mismas universidades o bibliotecas aprendan a como interactuar o sea, con nosotros como usuarios. Entonces, hubiésemos podido tener unos mejores productos, unas mejores investigaciones, si contamos con la orientación correcta que nosotros vemos pues a través de las publicaciones periódicas. Pero bueno, muchas veces nosotros inconscientemente pues, nos hemos encontrado con publicaciones periódicas, pero no nos detenemos o de pronto hasta no nos importa porque pues precisamente no lo entendemos, pero pues ya nosotros lo hemos desarrollado. En revistas, por ejemplo, pues es como, o sea, para mí como el ejemplo eh, perfecto. Las revistas que uno ve y puede detectar que, bueno, que hay siguientes volúmenes, que hay cierta periodicidad en la producción. Una de las que yo tal vez leía, pero no me daba cuenta de que significaba una publicación seriada, pues era el tema de la revista Motor, que pues yo creo que todo el mundo la ha conocido y pues de las personas que andan como en el negocio de los carros, pues están esperando pues cada día que salga una nueva publicación pues, de los precios de los carros, de las actualizaciones, etcétera. Entonces, de manera como inconsciente, pues se veía evidenciando esas publicaciones seriadas. Bueno, entonces continuando así con la actividad, pues se ha planteado que se traten de identificar cuáles son las características esenciales de las publicaciones seriadas. Entonces, pues eh, tomo como referencia, pues a pesar de que pues, esto es un audio, pues hay que de pronto dar las referencias de lo que nosotros estamos consultando, ¿sí? Entonces, obviamente me basé porque pues es de la manera más clara y pues se ha mostrado como de una manera sencilla cuáles son esas características y pues fue la presentación del video número uno de la tutoría. Entonces, pues he evidenciado pues cinco elementos esenciales que pues hacen que sea una publicación periódica. Entonces, no quiero de pronto pues decirlo en ningún orden, pero sí quiero identificarlos. Entonces, la primera, pues yo creo que la más importante es la periodicidad en la cual se está estableciendo.
Es decir, que yo no puedo pues decir que es una publicación seriada si solamente lanzo un solo fascículo, por decirlo así. Entonces, pues por lo menos pues yo sé que tampoco pueden ser indefinidas en el tiempo. O bueno, puede que sí sean indefinidas en el tiempo, pero que por lo menos tengan una sucesión, donde ya vemos la siguiente característica, que debe tener un volumen, que debe tener un número, ya sea que se dé por denominación pues eh, numérica, o que se dé de manera cronológica. Igualmente, el título que, que contengan esas publicaciones seriadas. Otro ejemplo, y pues todos en los supermercados grandes de cadena hemos visto, por ejemplo, el de la National Geographic, que ya lo identificamos hasta por su propia portada, y pues que grande aparece el título de National Geographic. Y pues por último, pues como se decía, debe tener como fascículos, como volúmenes, como entregas, que pues en la definición que se nos entregó se le denominan partes. Entonces, igualmente pues, me parecía como muy bueno el ejemplo que nos daban de hacer, de cuenta que pues bueno, que estamos viendo series de Netflix, entonces que se dan de manera pues periódica, que sean en volúmenes, es decir, que acá como que acaba una parte, continúa la otra. Entonces esas son como las características esenciales. Entonces pues las retomo. Entonces que debe tener partes, debe estar establecido, se debe dar en un tiempo determinado, que deben tener un título común todos. Bueno, como decía yo al inicio, pues no he trabajado en una hemeroteca ni en una biblioteca, entonces pues no sé cómo sea la descripción o el proceso que se tenga que hacer cuando cambien de título. Cuarto, pues el volumen o número de la publicación. Y por último, la periodicidad de la publicación, si sea diaria, semanal, bimensual, mensual, trimestral, ya como se esté produciendo, pues, o como se haya determinado, porque pues no sé si sea de pronto arreglado o sea determinado en qué tiempo se van a dar. ¿Cierto? Pues yo creo que pues de ahí parte pues también la diferencia que inicialmente pude hacer con el tema de la diferencia entre las publicaciones periódicas y las publicaciones seriadas. Entonces, pues bueno, entonces por decir que estoy esperando que no sé cuándo vaya a salir el otro volumen, pero pues yo sé que va a salir. Entonces ya la puedo ver como si fuese una publicación seriada. A diferencia, pues no sé, yo poco sé de estas fuentes para consultar, pero pues pueden haber unas que sí se den de manera como muy reglada, no sé, que diga uno que la publicación va a salir todos los martes, que va a salir los miércoles, que va a salir los jueves, así pues que sea de pronto muy reglado. Bueno, con el fin de dar como continuidad a la actividad propuesta, hay que distinguir los tipos de publicaciones seriadas que existen. Bueno, o sea, hay una variada como gama de tipología de publicaciones seriadas o que pueden llegar a ser seriadas, en las que encontramos pues, las revistas, como siempre, las más de pronto relevantes, los periódicos, boletines, los informes, también yo creo que pueden entrar los congresos, eh, etcétera. Pero entonces pues me voy a centrar de pronto como en los más relevantes o en los que tal vez se me facilite o que yo pueda entender de una manera sencilla. El primero que voy a definir es el periódico. Es una publicación seria bastante relevante para la construcción de una memoria social, de una memoria histórica. Entonces, pues partiendo de las características, pues obviamente se puede distinguir que hay una periodicidad, o sea, puede ser diaria, semanal,
mensual. Bueno, ya depende del tipo de periódico que sea. Nosotros, bueno, en el caso de mi municipio, hay personas que se dedican al emitir de pronto artículos periodísticos y lo hacen pues cada 8 días en periódicos como, tal vez por decirlo así, como populares. Entonces, pues en los periódicos se encuentran como opiniones personales, pues no necesariamente de profesionales, en áreas del conocimiento específico, porque pues se pueden dar opiniones de cualquier tipo, porque pues bueno, digamos los periódicos regionales dan como esa facilidad de que cualquier persona de pronto tenga la oportunidad de expresar sus pensamientos políticos, no sé, económicos, ideológicos. De pronto pues tienen esa oportunidad de hacerlo en el periódico. Entonces veo yo al día de hoy, digamos, la relevancia de los periódicos porque es como la forma inmediata de tener información en la cual nosotros más adelante podemos acudir bueno, digamos, a esos artículos que se han publicado. Entonces, ejemplo, no sé, en el municipio pues nació un niño que tiene un talento para jugar fútbol, que bueno, le hicieron un artículo en el periódico, pero puede ser que más adelante sea como el nuevo Cristiano Ronaldo. Entonces podemos nosotros acudir a esos periódicos como fuente de información primaria. Entonces, en uno de los planteamientos que se presentaban en una de las tutorías, pues era que si se podía influir de alguna manera dentro de esas opiniones y pues yo afirmo de que es hasta peligroso ver cómo de manera indiscriminada no se tiene un control sobre lo que se dice porque pues se dice de manera personal. Entonces, como para dar un avance, pues yo creo que es muy influyente todo lo que de pronto se diga a través de esos periódicos. Y pues bueno, dentro de la actividad sugerida sí se pueden ver, digamos, como aspectos y se alcanza uno como a meter en el papel de cada uno de los autores de los artículos que se toman. Entonces ya uno ve la posición que toman muchos, no sé si se digan editores, no, la verdad no sé cómo se llame, bueno, la persona que escribe el artículo. Entonces, al hacer una comparación entre periódicos, dando una misma noticia, sí se alcanza a distinguir de pronto pensamientos, posiciones, y pues ahorita con el tema del conflicto bélico que hay en Ucrania con Rusia, se ve que buscan de pronto mostrar una posición que finalmente siento yo que se convierte en una opinión muy personal y que como son fuente primaria, pues lo van a tomar como referencia y prácticamente lo van a tomar como si fuese un hecho. Entonces, al ser de pronto una fuente primaria y una fuente inmediata, lo que puede suceder es que todo lo que se publica en estos periódicos, pues lo tomen como cierto o que empiecen a tomar ciertas inclinaciones frente a las posiciones que dan cada una de las personas que hacen esos artículos. Sobre todo, pues ahorita en el tema bélico, pues se ve esa posición, no se ve de pronto un estudio a fondo, o pues bueno, actuando como profesionales de la información, se nota que no están tomando todas las fuentes que uno puede estar tomando para hacer publicaciones que vayan a ser objetivas totalmente. Ya como segundo tipo de publicación periódica encontramos la revista, que considero yo, y lo hablo pues prácticamente que suponiendo que es así, porque
Yo solamente a la biblioteca de la universidad a la cual estudié Derecho asistía como usuario, pues no conocía yo de pronto el funcionamiento de, de las bibliotecas o hasta ahora pues me estoy yo con esto. Entonces pues la revista de pronto en mi experiencia he visto que es como una fuente bastante importante porque se maneja un nivel bastante técnico, un nivel bastante profesional, es muy serio. Yo, pues dentro de las investigaciones que tuve que hacer en derecho, veíamos que las publicaciones seriadas, pues es un poco complejo acceder como, o sea, como escritor. Entonces tal vez al arreglar eso, al tener de pronto como unas formas de arreglar quiénes publican o qué es lo que se publica, pues lo hace de pronto un poco más serio, un poco más técnico. Entonces nosotros en las revistas encontrábamos los puntos de vista y pues una de las fuentes del derecho eh, que no solamente se basa en el tema legal, ¿sí? O es decir, que se encuentra explícito en las leyes, sino también en la doctrina, es decir, en lo que los doctrinantes o los expertos en derecho hablan sobre temas específicos, que de hecho pues hasta las mismas cortes lo toman como referencia. Entonces, la forma donde uno va a encontrar esa doctrina va a ser a través de las revistas. Es la forma mediata como nosotros podíamos acceder a la información y como lo repito, pues es de pronto de la manera más técnica en la cual uno podía ver esos puntos de vista que tienen los distintos doctrinantes en todas las áreas del derecho, porque eso pues da muchísimo. Yo creo que en temas de medicina y derecho pues vemos como esos puntos de vista y cómo puede ir cambiando la legislación de un momento a otro. Entonces, eh, van a tomar la doctrina cuando no hay ley, cuando no hay sustento jurídico, van a tomar la doctrina que encontramos hasta dentro de esas mismas revistas. Bueno, y todo esto yo lo digo como por mostrar en sí una revista que sea especializada. Es decir, que pongo yo siempre este caso de derecho porque pues no me voy a entrar en temas que no manejo, que de pronto no conozco. Y, y podemos ahí como ver esa distinción entre la una y la otra, o sea, revistas de carácter general o de interés general y las especializadas. Entonces, ejemplo, sobre todo las universidades que tienen facultades de derecho suelen tener sus propias revistas de derecho donde uno publica sus artículos. Pero pues digamos ya uno lo que busca como estudiante de derecho es que editoriales grandes le permitan a uno tener sus publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, Ledger, Legis, y sucesivamente, todas esas especializadas en materias de derecho. Entonces ya para hablar de las revistas de interés general, pues bueno, ya uno ve dentro de esas revistas, pongo yo ejemplo, no es que de pronto yo las lea ni mucho menos, pero las que se me vienen a la cabeza son como esas de farándula, revista Vea, no sé, eh, todas esas que salen para personas un poco más jóvenes que yo. O pues bueno, también digamos, tomo el mismo ejemplo que nos daban en la tutoría como la revista Semana, donde podemos ver publicaciones de economía, de actualidad, de política, la misma farándula. Es donde nosotros podemos distinguir entre esos dos tipos de revistas, de las de interés general y de las de las revistas especializadas. Y pues bueno, o sea, algo que me parecía de pronto pues muy curioso en el estudio pues es como los distintos nombres que se le dan de pronto a las revistas, ¿sí? Entonces podemos encontrar boletines, anuarios, anales,
podemos encontrar, bueno, en el derecho, pues, doctrinas, gacetas, foros, informes, bueno, en fin, como, como bastantes nombres que se le pueden dar. Pero pues finalmente si uno lo va a consultar, pues tiene las mismas características que se explicaron anteriormente, de lo cual pues se puede enfocar en ese marco de revista, como enmarcar todos esos nombres dentro de una revista. Entonces, como digamos en el derecho, vamos a encontrar, digamos, las gacetas del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, vamos a encontrar los foros especializados, digamos, en temas específicos del derecho, eh, y así sucesivamente, pues, digamos, en el tema jurídico, pues uno podría continuar como con todos esos tipos de publicaciones que se enfocan o se pueden enmarcar o encasillar en el concepto, pues, de revista. Y por último, pero pues bueno, no, tal vez no me quiero entrar porque no la evidencia de pronto dentro de una investigación o la pude encontrar las series monográficas, pero pues más sin embargo, como se propone la actividad, hay que definir estos tipos de publicaciones seriadas. Entonces, pues esas series monográficas, pues según lo que entendí desde la misma explicación del docente, es como prácticamente como si fuese una publicación grande, enorme, pero que se va de pronto a dividir en etapas, de pronto desde el mismo modo de producción. Así salgan de pronto de manera desorganizada, así no salgan de pronto de una manera reglada totalmente. Y por último, pues bueno, como para no de pronto hacer más largo esta etapa de la actividad sobre los tipos de publicaciones periódicas, sí quiero hablar del tema del acta porque me pareció de pronto pues algo nuevo, porque en la archivística pues uno siempre toma el acta como el testigo de una reunión de carácter directivo, donde se toman ciertas determinaciones, donde se toman decisiones, que eso es lo que uno siempre entiende como si fuese un acta. Pero entonces ya dentro de los tipos que se desarrollan en las publicaciones seriadas, pues ya veo que el acta es algo totalmente distinto, entre comillas distinto, porque igual los dos siguen siendo un registro de información. Pero pues ya este registro, esta información de acta en publicaciones seriadas, pues ya son como lo que se trata o lo que se habla dentro de reuniones, pero ya hay reuniones de carácter de pronto científico. Pues pongo yo el mismo ejemplo y pues continúo con el derecho porque pues, como les digo, no me voy a entrar en cosas que no conozco. Pero es como si nosotros encontráramos todo lo que se habló en el Congreso de Derecho Procesal que hace normalmente el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Entonces vemos que si hubiese de pronto arreglado o encontráramos de alguna manera en publicaciones seriadas esas actas, pues obviamente uno podría tener otras fuentes donde uno puede consultar eh, eh, específicamente de lo que trate, bueno, en este caso, pues todo lo que tenga que ver con el procedimiento dentro de los procesos en el derecho civil. Pues dicho como en otras palabras, es como el resumen de todo lo que se habló en cierta conferencia y que de pronto pues uno no tuvo acceso, pero que uno sí hubiese querido saber qué dijeron o qué se trató en esas reuniones. Y pues como les digo, pues quería como terminarlo ahí para de pronto pues poder avanzar en los siguientes temas, porque pues igual también nosotros encontramos pues los anales, pues, de pronto el que se me viene a la cabeza pues es el tema de digamos del Congreso estatal como congresistas legislativos, donde uno puede ver como la gestión que se hace o en unos consejos municipales,
los anuarios, los boletines, las memorias y los índices y abstract que creo que esos índices y abstract son bastante importantes en el sentido de que de primera mano pues van a entregarle a uno como el resumen de lo que uno va a querer consultar más adelante. Entonces, pues obviamente como en el derecho pues uno va a encontrar muchísimos términos y muchísimas cosas. Pero yo creo que a través de los índices y de los abstracts pues uno se puede ubicar mejor y puede pues adelantar un poco mejor y como depurar la información que uno va necesitando para elaborar sus propias investigaciones. Bueno, ya en la tercera parte, en el desarrollo, bueno, de los objetivos que se quieren desarrollar por parte de nosotros, es identificar cuáles son los elementos distintivos. Pues ya inicialmente ya lo había tratado, pero de una manera como muy somera, o sea, como por encimita. Entonces, lo que tenemos que nosotros distinguir dentro de una publicación para que sea seria, el primer elemento es el título. Entonces, ¿qué quiere decir este título? Este título tiene que ser común a todas las publicaciones. Entonces, va a ser una palabra o va a ser una frase donde se va a identificar esa publicación. Entonces, ejemplo, cuando nosotros vemos nuevamente pues, el tema de la National Geographic, eh, vemos que siempre va a aparecer un título grande que va a decir National Geographic. Y nosotros ya lo vamos a identificar y sabemos que eso es un fascículo de las colecciones periódicas que pues en este caso ellos lo hacen mensual de la revista National Geographic. Y pues enseguida de eso, pues algunas, no todas las publicaciones periódicas tienen subtítulos. Pero entonces, digamos, a través de los ejemplos es que tal vez yo entiendo cuando queremos entender algún tema. Entonces yo lo entiendo así, a través de ejemplos. Entonces por eso yo pues puse el de la National Geographic. Pues digamos, este elemento es como muy fácil de distinguir. Pues bueno, ya puse un ejemplo, otro ejemplo que se desarrolló y que se nombró, pues es el de la revista Semana. Todos conocen la revista Semana y ya todos saben que se llama Semana. La revista Motor sigue llamándose siempre la revista Motor. Entonces ese es como el título que es común dentro de todas esas publicaciones seriadas. El segundo elemento distintivo de las publicaciones periódicas es la designación numérica que se le da, es decir, es la asignación consecutiva que se le da a cada uno de los fascículos que tienen esas publicaciones periódicas. Entonces se pueden dividir por volúmenes, por números, ya pues depende de cómo se haya establecido por parte de las editoriales, y entonces eso ya de pronto es dispositivo de cada una de las editoriales de cómo quiere llevar su control o cómo quiere controlar esa asignación numérica que se le da a las publicaciones periódicas. Como un tercer elemento, pues es fácil de pronto distinguir y yo creo que es de pronto uno de los más usados, que es la asignación cronológica. Es decir, esa fecha en la cual sale. Entonces, pongo el ejemplo nuevamente de la National Geographic, qué pena, pero pues es de pronto pues, con la cual yo de pronto pues he visto y he podido evidenciar todos estos elementos distintivos. Entonces, digamos, la National Geographic la saca mensual. Entonces, en esa mensualidad pues dice enero de 2022, febrero de 2022, marzo de 2022, etcétera. Entonces es esa asignación que se le da. Entonces pues ya como estos tres son como los más representativos que podemos tener para poder distinguir esas publicaciones periódicas. Y pues otro de los elementos pues es obviamente la periodicidad, que pues el mismo nombre lo dice.
¿no? Que es el momento en el cual se puede entregar. Entonces ahí es donde pues yo ya como que aclaro cuál era la duda que inicialmente me había aparecido de distinguir entre cuál era la publicación periódica y cuál era la publicación seriada. Entonces la periodicidad pues es totalmente reglada y pues bueno, por ejemplo en el caso de los diarios tiene que aparecer pues todos los días. Entonces ya sabemos que es una publicación periódica. Puede aparecer semanal, quincenal, mensual, bimensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, bueno, anual, bianual, bueno, de la forma en la cual de pronto se establezca, la forma en la cual tiene que aparecer. Igualmente también pues el lugar de publicación. Esto pues bueno, donde nosotros nos tenemos que ubicar es de quién es el responsable como de hacer la distribución o la difusión de esa información. Entonces, ejemplos, y yo digo pues que la revista, bueno, no sé sinceramente qué revista tenga la Universidad del Quindío, pero pues uno va a ver qué va a decir lugar de publicación, pues Armenia Quindío. Y pues por otro aspecto pues es el tema del editor en el caso que lo haya, porque no todas las veces vamos a encontrar de pronto pues editor, ¿sí? En el sentido de cual pues bueno, de lo que yo he entendido dentro de la bibliotecología, de pronto cuando hay como esas colaboraciones, ejemplo, traducciones, etcétera, pues bueno, en el derecho, ¿sí? Vuelvo al tema del derecho, de pronto sobre un artículo específico, eh, se puede mirar los comentarios o quién editó, digamos, como esa publicación. También pues vemos la forma en la cual se adquiere la publicación, ¿sí? Si se obtiene por compra, si se tiene por donación, si se tiene por canje, ya es como se determine de pronto pues la adquisición bueno, de las publicaciones. También dentro de estos elementos distintivos pues encontramos el tema de pronto pues de la ubicación, ¿sí? Pues con el propósito de que en el evento sí que uno quiera adquirir de pronto otros números, otros fascículos de esas publicaciones periódicas, pues es importante de pronto pues tener la dirección postal donde yo pueda pues acceder pues a otros como otros números. Em, Otro elemento pues es el número internacional normalizado para las publicaciones seriadas. Entonces este es como esa asignación de registro, el cual se lleva pues en este caso que en Colombia pues la lleva la Biblioteca Nacional de Colombia. Esa asignación pues es de 9 dígitos en el cual se le da como si fuera como, pues diría yo como un espacio, ¿sí? Donde este va a ser el número con el cual yo voy a identificar estas publicaciones periódicas. Y pues ya por último, ya son los datos de indización que es como los nombres de quienes analizan de pronto esas publicaciones, porque pues según lo que entendí dentro de la tutoría es que pues cualquier persona podía hacer una publicación de una revista y la podía registrar y podían asignarle su código ICSN. Pero pues hay unas, pues digo yo que podría decirse que como empresas, no sé, si de pronto esté equivocado, ¿sí? Pues que se dedican al estudio, como a analizar el contenido y pues hacen como el dato de indización donde nosotros podemos distinguir que de pronto que entidades han hecho como ese estudio, como esa indización de las revistas. Y pues ya como último punto de esta actividad, pues ya encontramos todo lo que tiene que ver con el control de acceso a las publicaciones seriadas. Entonces, pues bueno, acá pues vamos a desarrollar como los catálogos de existencia o los catálogos colectivos, los índices y pues entre otros
que pueden permitir el control y el acceso pues, a las publicaciones. Entonces, pues, bueno, estas herramientas de control y acceso, pues, lo que busca es tratar de controlar eh, como la entrada, como la forma en la cual yo de manera organizada voy recibiendo, pues, todas las series y pues bueno, todos los fascículos que contienen las publicaciones periódicas. Entonces, pues en primera medida nosotros vamos a encontrar los cardex, pues lamentablemente, pues digamos como en esta parte de la exposición quedó pues de pronto muy corto porque no sé exactamente cómo se lleva, pero pues bueno, tal vez sea uno enchapado a la antigua, ¿cierto? Pero pues cuando vemos el ejemplo de las herramientas de control de existencia como el CARDES, que se veía cómo se marcaba, cómo se hacía pues antiguamente, pues con la transformación pues yo creo que será como tal vez alimentando unas bases de datos que permitan ver qué volúmenes están llegando, qué existencias tenemos de pronto de las publicaciones seriadas, etcétera. Pero como le digo, pues no tengo yo como todo el conocimiento específico pues para esta parte de la disertación. Como segunda pues herramienta encontramos los catálogos colectivos, que son pues bueno, son las colecciones y áreas que pertenecen a diferentes instituciones. Entonces, no sé, debe ser como la articulación, o pues lo entiendo yo, no pues que tal vez tenga que ser, pero lo entiendo yo como si fuese una colaboración eh, entre instituciones o pues dentro de una misma institución, ¿sí? Pues no necesariamente pues tiene que ser entre distintas instituciones. Entonces, es decir, por ejemplo, cuando las bibliotecas del Banco de la República pues tienen sus sedes, lo escuché porque la verdad no lo he hecho, es de personas que tienen de pronto ese como suscripción a las bibliotecas del Banco de la República, que si necesitan de pronto algún libro, pues sobre todo pasa con temas físicos, ¿sí? Que yo pues evidencié esa situación, donde veía que si necesitaban un libro y pues uno buscaba y resulta que el libro estaba en Cali, entonces pues bueno, esto aplicaría para revistas, ¿no? Pero pues como que pongo el ejemplo, que bueno, que digamos que la revista está en Cali. Entonces, pues yo sí, como investigador, si yo requiero de ese volumen, de ese fascículo, pues hace como si fuese un préstamo interno. Entonces eso es lo que yo tal vez entiendo por catálogos colectivos. Y pues bueno, no solamente pues digamos dentro de una misma entidad, sino pues de otras entidades, ¿sí? Puede ser, vuelvo siempre al tema del derecho, que de pronto pues hayan hecho investigaciones bastante acuciosas y bastante serias sobre temas específicos, pues me imagino yo que entre universidades podrían hacer como esos catálogos colectivos donde puedan de pronto compartir esa información, o sea a través como de préstamo o bueno, de la forma que se realicen. Bueno, también el tema de las guías temáticas como herramienta de control de acceso, pues no sé si sea bueno o sea malo, pues tratar siempre de definir las cosas bajo mis propias palabras, pero pues, lo entiendo yo como si fuesen unas herramientas de consulta en la cual se va a buscar por tema, ¿sí? Entonces de ahí del nombre de guías temáticas. Ejemplo, si yo quiero estar consultando sobre temas específicos en derecho agrario, en derecho internacional, pues me imagino que esas guías temáticas le van a permitir a uno como tener un acceso ágil, un acceso rápido, pues a
a los temas específicos que uno quiera de pronto pues estar consultando. Entonces pues ya en estas guías temáticas pues es donde nosotros pues ya empezamos como a consultar esas bases de datos que de pronto pues bueno no las he manejado en esta universidad, pero pues es como esas bases de datos que le daban uno para consultar temas específicos. Sí, no sé, vuelvo insisto, no sé si sea bueno o sea malo, tal vez siempre tratar de dar definiciones digamos, a criterio propio, a nombre propio, pero pues espero no estar equivocado y pues haber de pronto cumplido con los objetivos que tenía esta actividad. Sin embargo, pues sigo yo pues atento pues, al demás desarrollo de las actividades y de las unidades en esta materia. Pues porque finalmente todo lo que uno aprende en esta vida pues nunca le va a sobrar. Por el contrario, uno no sabe en qué momento de la vida uno tenga que estrellarse o tenga que asumir de pronto retos profesionales, porque pues para eso uno recibe un título como con ese doble propósito, no únicamente en la archivística, sino también en ciencias de la información y la bibliotecología. Entonces uno nunca sabe cuándo la vida le va a dar de pronto una vuelta y lo va a poner al frente a uno de una biblioteca. Pues por ahora no me ha tocado, pero si me tocara, yo creo que recordará muchísimo uno las clases de bibliotecología y tendrá uno que tratar de volver y prácticamente como de volver a aprender lo que en este momento se ve. Entonces, muchísimas gracias a todos. No sé si algunos compañeros pues vayan a ver este video o pues al profesor agradezco por el tiempo prestado y espero haber cumplido con los objetivos. Muchísimas gracias.